La primera radio que tuve se llamaba Radio Fraternidad y la instalamos en la vía de Salcajá. Muchos dicen, ¿y por qué se fueron ahí? Que toda radio que tuviera más de 1000 watts no podía radiar en el centro ni en lugares aledaños a la cabecera departamental. Consumimos muy buena acogida en Salcajá. A Dios gracias, hizo un buen trabajo ahí sí que de relaciones públicas y empezamos a trabajar ahí. Nosotros principiando, empezamos a bregar en ese mundo, pero nos defendimos con lo que era el anuncio local, ya con una programación adaptada a eso. Y te digo, la bienvenida que a mí me dio tono cuando me presentó a otros ejecutivos de los canales que trabajábamos muy unidos. Me dijo, vos, aquí en Guate es o matás o te mato. Yo te voy a poner las radios que son tu competencia y hay que estudiar qué programación tienen y hay que calcarlas y mejorarlas. Así empezamos. Mira, el primer fracaso que tuvimos fue con Radio Fraternidad. A los pocos meses de que salió eso al aire, no teníamos un buen sistema de pararrayos. Cayó un rayo y nos quemó todo el equipo. Estuvimos casi 10 días fuera del aire. Mira, yo creo que lo base es como principia uno su actividad en un mundo de esta naturaleza. Primero, soñar. Si tú no sueñas, no haces las cosas. Pensar en ser cada día mejor, pero en el caso actual pensar en tener un capital con que iniciar el trabajo. Si no es uno orgulloso, dice yo lo puedo hacer, es cuando tú ves que el mundo se te abre. Como buen patojo, ¿ah? Exactamente. Bienvenidos a Ser Más, el podcast donde te ayudamos a ser más en motivación, ventas y emprendimiento. Aquí creemos que todos los días son una oportunidad para sobrepasar nuestros propios límites, para ser más y para lograr nuestros propios sueños e inspirar a aquellos que nos rodean. Hoy tengo un invitado de lujo, un privilegio. Estoy seguro que su experiencia, sus anécdotas de vida va a ser muy enriquecedor para toda nuestra comunidad de Ser Más. Él es un amigo de la familia, un quetzalteco y sobre todo una persona muy querida por los quetzaltecos. Y además tiene una empresa exitosa para la región y estoy seguro que en esta experiencia van a salir muchas historias que van a ser de gran ejemplo para cada uno de los empresarios, emprendedores que quieren lograr tener ese mismo éxito. Su nombre es José Ralón, más conocido y querido, como le decimos, Don Pepe. Gracias, Jorge. Gracias, bienvenido. Muchas gracias por la bienvenida, Jorge. Y se siente uno feliz de tantos halagos. Gracias por aceptar la invitación, Don Pepe. Desde el momento que lo invité, fue muy accesible y muy generoso como es usted, así que muchas gracias. Y cuéntenos, Don Pepe, para las personas que no lo conocen, en sus propias palabras, ¿quién es Don Pepe Ralón? Mira, yo me caracterizo por ser una persona sencilla. Nací en un hogar de dos padres que por la gracia de Dios me dieron muy buena educación. Mi padre era odontólogo, Francisco Javier Ralón Cabrera, y mi mamá, una señora de aquella época que se crearon y siguieron siendo las que mandaban en su casa. Una ama de casa muy buena y sobre todo una madre que nos supo dar una buena educación. Fuimos 3 hermanos. El mayor de mis hermanos que falleció en los años 90, mi hermana María del Carmen, que actualmente va a cumplir 84 años, y tu servidor, que cumplió hace poco los 80, si es que entramos a esa década. Qué bien. ¿Y cómo era de patojo? ¿Cómo era en el colegio? Cuéntenos un poquito. Mira, yo crecí en un sector de la zona 1 de Quetzaltenango, en la 15 Avenida, cerca de lo que conocíamos como Correos. Ahí ya. Era mi barrio, tenía varios vecinos y con ellos, como todo el patojo de su época, nos encantaba jugar cuando regresábamos del colegio. En ese tiempo las clases eran por la mañana y por la tarde. Pero cuando regresábamos, terminábamos de hacer las tareas diarias, entonces nos podíamos a jugar fútbol o cualquier cosa. Éramos toda la cuadra de amigos. Éramos en el grupo 8 o 9 los que nos poníamos a jugar todo en la tarde. Y teníamos la bendición en esa época
que había muy pocos vehículos. Entonces cerrábamos de la esquina de Correos con unas piedras y la poníamos 2 cuadras. Ese era nuestro terreno de juego. La disfrutábamos muchísimo. Además, nos gustaba mucho ir a pasear en bicicleta. Pero en ese tiempo no eran tan accesibles las bicicletas y los papás yo creo que no eran tan permisivos y tan gamonales como son ahora, ¿verdad? Uno tenía obligaciones que cumplir si quería ganar un premio. Pero en ese tiempo existía aquí en Quetzaltenango el negocio de alquilar bicicletas. Y te alquilaban una bicicleta por 5 centavos. Tenías el compromiso de recibirla y irla a dejar. Y entonces nos íbamos a bicicletear por las zonas que en ese tiempo eran rurales de Quetzaltenango. Esa fue mi vida de joven, por inquietudes como todos. Yo en un principio, mi padre era odontólogo y a mí me inspiraba a ser médico. Sí. Y esa fue mi misión un tiempo. Después cambié totalmente la forma de pensar porque tuve otras oportunidades de conocer otros campos en esta vida y entonces se da uno cuenta que no es su verdadera vocación. Ya. ¿Y cómo descubre que no era su vocación el ser médico? Fíjate que en esos tiempos no existía televisión. Solo se veía en ese tiempo un canal de televisión en Guatemala, que era el Canal 8, un canal de televisión que era la televisión nacional, pero un canal que si mucho cubría 2-3 kilómetros en alrededor de Guatemala. Entonces, más de todo nos llamaba la atención lo que es la radio, a mí sobre todo. Antes los señores se enteraban de las noticias de Europa y del mundo a través de la onda corta. Y mi papá, como todos los señores de esa época, no se perdían un noticiero de una radio muy famosa que se llamaba la BBC de Londres. Esa radio lo tenía uno al tanto de la guerra que se estaba aconteciendo en Europa y de otras noticias, de cuando los Estados Unidos entró a la guerra y toda la cosa. Y uno de güiro decía, ¿qué será eso, verdad? Entonces me empezó a gustar el medio de radio. Poco a poco me fue adentrando más y me decía mi madre y mi papá me decían también, vos desde chiquito vivías viendo cómo ponías una antena o qué hacías. Y esa fue mi atracción máxima y me atrajo mucho el mundo de la comunicación y de la radio. Ah, qué bien. Y don Pepe, usted empieza, digamos, a trabajar en dónde, digamos, cuando usted sale de básico, ¿cómo empieza esa parte profesional? Fíjate que no fue así. Yo hasta que estaba terminando el bachillerato tenía un excelente amigo y vecino de barrio que sí trabajaba en la Radio Nacional TGQ, pero él necesitaba algunos días en que no podía cubrir el turno. Entonces me dijo, ¿por qué no vas a aprender? Llegué a aprender, fui muy bien recibido, las personas de ahí casi todas eran mayores y tuve muy buenos profesores. Me enseñaron a operar los equipos. En ese tiempo no es como es ahora, todo es digitalizado y ablachar botones. En ese tiempo se usaban unas grabadoras de carrete, unos carretes muy grandes que se ponían en la grabadora y para centrar las grabadoras tenías que oír en unos audífonos para que los anuncios o lo que fueras a poner pasaran bien. Las nacionales no podía pasar anuncios publicitarios, pero sí ya pasaban algunos mensajes de gobierno. Entonces vas aprendiendo el arte, porque es un arte en ese tiempo, de cómo trabajar. Ahora en radio tú quieres poner un efecto de sonido y solo apachas la computadora y está el efecto de sonido. Antes te los tenías que inventar o buscar unos discos máster que ya venían con algunos efectos. Lo mejor de aprender a operar en esa época era que tenías que tener muy buen oído. Porque fíjate que cuando iba a entrar un disco, no había un audio como hay ahora que uno cierra la consola y centra el disco. En ese tiempo tenías que pegar el oído y ver a la pesada para que terminando de hablar el locutor entrara la melodía. Era muy bonita la época. Pues entonces yo empecé a trabajar en Radio Nacional. Ahí conocí, ya éramos amigos con ese otro compañero y él me dejó algunos turnos. Yo empecé cuando salí de bachiller a ganar 25 quetzales mensuales en la TGQ, cuando había presupuesto, porque yo no estaba en nómina. Entonces, cuando sobraba de esos 25 quetzales de administración algo, se me pagaba, si no, no. Ahí estuve como unos 6 meses tal vez. En eso nos enteramos que una radio que había aquí en Quetzaltenango había fracasado, había quebrado. Nos interesamos a averiguar de quién era el dueño y lo conocimos. Y le dijimos, mire, nos interesa ver qué podemos hacer con esa red. No, dijo, no tengo ningún interés. No tengo ni el dinero para montar nuevamente los equipos, ni nada. Seguimos insistiendo sin saber ni siquiera si íbamos a tener los recursos. De repente un día nos llamó. Nos dijo, mire,
Si ustedes consiguen los equipos y consiguen lo que necesitan, pues vamos adelante. Como patojos inexpertos, lo primero que teníamos que conseguir era una frecuencia de radio. Y una frecuencia de radios ahora ya no hay, porque ahora son por acuerdos, eran en ese tiempo por acuerdos gubernativos, ahora son por títulos de usufructo. En ese tiempo había que ir como 20 veces con autoridades y todo para que te dieran el permiso. Intenté, con ese amigo, hacerlo por nosotros mismos y fue en el gobierno después del de Castillo Armas que varios amigos de aquí de Quetzaltenango encuentra el doctor Carlos Cifuentes Díaz, un médico quetzalteco, y un señor era el jefe de prensa en este momento, no me recuerdo el nombre, era Escobar Argüello, el nombre no me acuerdo, estaba de secretario de información de la presidencia. Habíamos llegado varias veces y no lográbamos hablar con ellos. Entonces al fin me llamó un día a mi viejo y me dijo, mira, yo sé que estás haciendo trámites porque no pedís ayuda. No es uno orgulloso, dice, yo lo puedo hacer. Es cuando tú ves que el mundo se te abre. Como buen patojo, ¿ah? Exactamente. Nos dio unas recomendaciones. Él tenía amistad con Carlos Cifuentes y también con Rafael Escobar Argüello. Fuimos y ellos nos pusieron sobre la pista de todo lo que teníamos que recorrer. Y hacíamos viajes a Guatemala cada 8 días, cada 10 días. Nada de que vas en tu carro, no, en autobús. Y había que estar en las oficinas temprano. Entonces había que irse, si ya fuera en una parrillera, en un bus de Galgos, en un bus de Ruta al Lima, lo que fuera, pero tenías que estar. Al cabo del tiempo nos dieron la frecuencia. Entonces vino la parte difícil. El equipo que tenía este señor estaba muy maltratado a conseguir el dinero para hacerlo. Me acuerdo que mi mamá me prestó un dinero y tenía un tío que tenía un negocio muy grande en Totonicapán y tenían ahí la agencia de todo lo que es la Philips. Radios, todas. A través de él conseguimos de la Philips nos dieron algunas cosas al crédito, pero había que pagarlas tú. La pagamos, salimos al aire y me recuerdo muy bien que un 1 de noviembre salimos al aire con esa radio. La primera radio que tuve se llamaba Radio Fraternidad y la instalamos en la vía de Salcajá. Muchos dicen, ¿y por qué se fueron ahí? En ese tiempo había unas leyes de aquellas que se las cranean pero no las ponen en práctica, que toda radio que tuviera más de 1000 vatios no podía radiar en el centro ni en lugares aledaños a la cabecera departamental. Lo más cerca era eso. Consumimos muy buena acogida en Salcajá. A Dios gracias, hizo un buen trabajo ahí sí que de relaciones públicas. Quiere decir que Salca iba a tener una radio y esto, y empezamos a trabajar ahí. 1 de noviembre, el día de los Santos, salimos al aire. ¿De qué año? De 1964. Ahí empezó a vivir en radio. Sí, pues. ¿Y esa radio, a cuánto a la redonda llegaba? Mira, 1 kilovatio nos permitía conocer ya, cubrir lo que era Totonicapán, parte de Sololá, parte de Huehuetenango, San Marcos y algo de Mazate. Pero el área de aquí, de Coatepeque y todo, no se entraba. Por la condición no atmosférica, sino la atracción geológica de nuestro lugar, que está muy rodeado de montañas. Entonces no nos permitía eso. Sí, pues, qué bien, qué interesante. ¿Y ahí cuánto tiempo estuvieron con su amigo? Estuvimos hasta el año de 1900, permíteme, voy a recordar fechas, hasta el año de 1972. Sí, pues. En ese tiempo... 8 años. 8 años. Pero me recuerdo muy bien, un 30 de diciembre llegó él y su esposa a la casa. Y entonces empezamos a platicar que qué íbamos a hacer con la radio, pero no nos podíamos quedar ahí. Entonces decidimos meternos a lo que era el mundo de la frecuencia modulada. La frecuencia modulada tiene una gran ventaja sobre la AM o la onda larga que se conoce, que el sonido es más puro. Entonces andábamos con la idea. Teníamos un equipo que habíamos comprado que nos servía para tener la radio transmitiendo desde Quetzaltenango y mandar el sonido a Salcajá. Un equipo pequeño, de unos 100 vatios. Entonces decimos, tenemos ese equipo ahí porque no lo usamos. Tuvimos un tiempo en las 2 radios. Esa radio se llamó Estéreo RI. ¿Estéreo? RI. Ah, ya. Muy recordada, sí. Gente de antes. Esa radio, el fracaso que tuvimos fue que quisimos imitar una radio de la capital que se llamaba Radio Panamericana. Actualmente está. Era una radio de mucha música instrumental,
contenido, más música que otra cosa. Y como no la lográbamos tener publicidad, entonces decidíamos ponerla de fondo de algunos almacenes e industrias de Sherla. Ya nos metimos a Botrán, que era una fábrica importante, a la cervecería, a unos bancos, y poníamos la música. El fracaso nuestro ahí fue que no la supimos comercializar por el tipo de música que se ponía. Yo llegaba a veces al banco y me empezaban a fastidiar y decía, mira, son las 3 de la tarde y ponen una música que ganas de dormirse, no solo es la hora de hacer la siesta. Bueno, total, trabajamos esa radio y no te digo que nos ha ido mal, pero una radio que no progresaba. Entonces, para tratar de agrandar esa radio y mejorarla, le vendimos a la Iglesia Católica la Radio Fraternidad, que todavía existe. Correcto. Con ese dinero mejoramos equipos, ya subimos nuestra planta de transmisión que transmitíamos desde el centro de la ciudad, subimos al Cerro del Baúl con un permiso municipal, hicimos ahí una caseta, pusimos una torre, todavía nos permitió cubrir más zonas, llegábamos ya a San Marcos y a otros lugares, y mejoró un tanto la parte comercial. Pero tú sabes, en toda sociedad, como decía un viejo amigo, las piedras no pueden estar juntas porque se escalan. Entonces, uno piensa una cosa y el otro socio piensa otra cosa, ya no se camina bien. Tuvimos esa radio por varios años. En el año de 1981, yo salí de la Universidad Rafael Landívar, de licenciado en Administración de Empresas. Tuve un gran amigo que se llamaba Antonio Mourra. Él era dueño de varias radios en la capital, en cuenta una radio que todavía está, Radio Mundial, y una cadena de radios. En el radio Tamazulapa y Putiapa, una en Escuintla, una en Mazatenango. Y me dijo, mira, desde hace rato que te he dicho que te vendrás a trabajar conmigo. Ya no hay pretextos, venite a trabajar conmigo. Entonces ahí fue donde más se provocó el rompimiento con mi socio. Bueno, te vas ¿y quién va a cubrir aquí? Entonces, del sueldo que tenía, que en ese tiempo era un excelente sueldo, yo en ese tiempo, en los años 84, me estaban pagando 3,000 quetzales mensuales. Yo me iba al gerente de las radios, de gerente administrativo. Pero como él sabía que a mí el mundo de la radio me encantaba, me dejó también todo lo que era el control de la parte técnica. Lo primero fue entrevistarme con el técnico, un ingeniero excelente que se llama Pedro Roberto Melgar, se llamaba. Y cuando le dije, mira Pedro, ¿qué pasa con las radios? Tengo quejas de tono, el dueño de esto, que no están bien. ¿Y qué querés que haga? Me dijo, sí, desde 1976 no me hago un solo centavo para repuestos. Tengo que hacer milagros. Pues hacerme un presupuesto. Me hizo un presupuesto para las 3 radios, las principales de Guatemala, que estaba la Mundial, el Emperador y una radio ya de música que ponía rock y todo eso, que era la Radio Variedades. Le presenté el presupuesto, hicimos un cálculo y era una inversión en ese tiempo que era un platal como de $10,000. Pues me dijo, ¿estás loco que yo te dé eso? Bueno, le dije, la condición, sí que, bueno, total que me las dieron. Pero me dijo, como vos ya sabes dónde compras tus repuestos para tus radios, vos te vas un técnico. Y me fui a Miami, ahí había unos cubanos, un señor que se llamaba Francisco Mestre, que tenía una distribuidora de repuestos para toda Latinoamérica. Con este don Francisco ya teníamos alguna relación, conseguí los repuestos, no me gasté los $10,000, todavía economicé, porque me hizo algunos precios favorables. Regresé a Guatemala, se los entregué a don Antonio y me dijo, bueno, a ver si es cierto. A Dios gracias, las radios quedaron muy bien. Ya nos dedicamos a mejorar lo que eran las radios del interior y lo logramos. Lo que me pasó ahí fue entonces que como vio aquel que sí me daba la cabeza para ir a comprar repuestos, porque decía que yo era muy tacaño, pero no es eso. Cuando uno crece con pocos recursos, los tiene que optimizar. Claro. Entonces yo trataba de optimizar a máximo los presupuestos. Entonces me dijo, voy a decir ahora con los técnicos cuando tengan que ir de compras de lo que son los repuestos del canal. Empecé a irme con el técnico. Fuimos varias veces a Nueva York, ya vino algunas empresas, estuvimos en Utah, donde hacíamos otro tipo de cosas, pero era preferible ir directamente a las fábricas que a través de los dealers. En ese tiempo protegían, digamos, a las representaciones que habían en Guatemala. La RCA tenía un representante en Guatemala, que era el Electrónico Guatemalteca. Si uno pedía algo, te mandaban al dealer, al precio de Guatemala.
conseguíamos mejores precios allá y empezamos a traer todos esos equipos. Bueno, iba muy bien en el trabajo. En el tiempo en que iban a hacer las elecciones de Ángel Aníbal Guevara, después del gobierno de Lucas García, pues para hacer la campaña de la televisión y todos los anuncios, me mandaron a comprar cámaras a los Estados Unidos con un técnico de video y el ingeniero del canal. Y ya era el equipo Sony, en ese tiempo de equipo móvil, lo mejor. Pero no era tan, como te dijera, tío, no era tan fácil de manejar esos equipos como lo es ahora. Antes había que dar una gran valija que a un lado iba la grabadora y era muy complicado y muy pesados. Total, fuimos a traer las cámaras, las trajimos, se entregaron cuentas y todo, y se empezó a transmitir eso de la campaña. Te traigo a colación de eso porque cuando fue el golpe de Estado, que quedó Ríos Montt eso, pues varios de los trabajadores que estaban en el canal, el director, por ejemplo, de Teleprensa, que era un noticiero muy aquí que tenía el canal, quedó de secretario de la presidencia. Y otro amigo, que en este tiempo se me escapa el nombre, llegó de secretario privado. Hicimos buena amistad, buena relación y todo. Tal vez me estoy saltando un poco de la historia, pero de ahí yo ya había solicitado una frecuencia de radio para poner otra radio que fuera solo mía. Y fue ahí donde conseguí, no la había conseguido, había hecho trámites y yo no sabía nada de la frecuencia para Estéreo 100. A los pocos días de que había caído el gobierno de Lucas García, un día recibí un llamado de la Secretaría de la Presidencia y era uno de estos amigos que me dijo, mira, aquí encontramos entre los papeles que ya están firmados un acuerdo gubernativo para una frecuencia en Shell. Venid, fui y era la frecuencia de Estéreo 100. Entonces vi el mundo abierto. Dije, yo ahora voy a poder hacer lo que quiera o lo que quiera. Y así fue. Entonces ella me metí directamente al mundo de la radio. Qué bonita historia hasta donde vamos, don Pepe. Y solo me quedaron unas dudas. En la primera estación, en esos 8 años que fue la radio Frasquelmión, ¿sí? ¿Cómo hicieron para tener los primeros ingresos? Porque me imagino que ahí pensar en publicidad, o cómo se manejaba. Mira, ya existía la publicidad de las agencias, pero como siempre había que participar en los presupuestos a través de encuestas. Y existía una sola encuestadora en Guatemala que era Multivex, todavía existe. A base de las encuestas ibas escalando ciertos lugares. Pero habían estaciones con mucho más tiempo que nosotros aquí en Quetzaltenango. Estaba TGD, estaba Radio Landívar, estaba Radio Xenajú, una radio que era de la familia Alcázar que se llamaba 620, que estaba donde está el puente sobre el río que pasa por San Cristóbal y que va para la capital. Antes de llegar a eran emisoras bien conformadas y bien armadas. Nosotros principiando, bueno, empezamos a bregar en ese mundo, pero nos defendimos con lo que era el anuncio local, ya con una programación adaptada a eso. En ese tiempo la programación de las radios estaba franjeada, o sea, no existía un tipo de música todo el día, sino que amanecías con música ranchera o marimba. Después entrabas por música de boleros, después te pasabas a la franja de música de década de los 60, por así decirlo, y en la tarde ibas repitiendo la misma programación de la mañana. Todas las radios trabajábamos en ese patrón. Con eso principiamos. Te digo, tuve anunciantes fieles como era la Sevillana de Gutiérrez y compañía, Almacenes La Selecta, Supermercados La Democracia, anuncios que conseguían más por amistad que por lo que estaban produciendo, ¿verdad? Porque si tú haces una inversión en publicidad, esperas un retorno. Claro. Que si tú yo meto 100 que sales, lo vea reflejado. Si meto 300, lo vea reflejado. Hasta que llegaste a mirar a un punto que por más que le aumentes, ya no va a haber más clientela porque ya te la conociste. Pero así fue nuestro principio. Con eso tuvimos los fondos y logramos mantener esa radio por mucho tiempo y obtener algo también para mantener a nuestras familias y pagar las deudas que tenía. Claro. ¿En ese tiempo se casó, don Pepe, en la primera radio? No, sí, terminando la relación de la primera radio en 1972. Te digo, en esa radio nos tocó hacer de torreros, hacer de electricistas, lo hicimos todo, porque no teníamos dinero realmente para pagar empleados. Y es lo bonito, lo que a uno le cuesta, que lo valora mucho más y conoces el trabajo de fondo. Claro, yo pienso que para poder mandar en el negocio que sea,
Tú tienes que conocer la base del negocio para saber cómo se hace. Porque actualmente tienes la facilidad de contratar, si tienes el dinero, mucha gente para que haga el trabajo. Pero el empleado, que muy bien pagado esté, él cumple una función, lo demás, él lava las manos. Mientras que cuando el negocio es tuyo, tú le pones todo el empeño por sacar adelante. Y yo creo que ese es parte del éxito. Muy bien, excelente. Y don Pepe, la otra pregunta era, cuando se separan, entonces entiendo que el amigo se queda con esa radio. Sí, se quedó con la otra radio. Sí. Pues, sí. ¿Y terminaron en buenos términos? ¿Le pagó su parte o no? No, terminamos en buenos términos, pero lo que pasa es que había mucho equipo que estaba en desecho de la Stereo Rey. Stereo Rey tenía un equipo muy bueno, sí nos preocupamos de eso. Pero entonces yo le dije, mira, dame todo el equipo que está. Yo me voy a encargar de lo demás y vos quédate con el resto. Y yo tenía mucha fe en que iba a poder hacerlo. Porque te digo, la radio en el interior del país era un tipo de radio. En la capital era otro. Yo con la experiencia que tomé cuando me fui a la capital, ya sabía cuál era el mundo que uno tenía que entrar para lograr escalar puestos de las encuestas. Y te digo, la bienvenida que a mí me dio tono cuando me presentó a otros ejecutivos de los canales que trabajábamos muy unidos. Me dijo, bueno, vos, aquí en Guate es o matás o te matan. Yo te voy a poner las radios que son tu competencia y hay que estudiar qué programación tienen y hay que calcarlas y mejorarlas. Así empezamos. Nosotros tuvimos a un locutor famosísimo para el mundo de ese tipo de música. Tal vez tuviste alguna vez a tus papás hablar de un famoso locutor que se llamaba Chalo Hernández. Don Chalo Hernández, de ahí surgió el programa Campiña. Correcto. Campiña se transmitía en televisión y se transmitía en la radio mundial. Mira, era desfile de regalos para Chalo en la radio. La gente más sencilla de los alrededores le iba a regalar gallinas, verduras, de todo. Y después creo que hubo un programa de televisión que se llamaba Campiña. Y Chalo... El locutor. Pero había otro programa que decía Chalo con Venga... Chalo con Chalo Venga. Eso fue cuando Chalo se fue ya del canal. Ciertos problemas de orden interno, se fue Chalo de ahí, entonces desde Canal 3. Correcto. Quiso seguir con ese programa, pero no tuvo el mismo éxito porque Campiña tuvo un tiempo en que viajaba a la provincia. Llegaba, por decirte, el alcalde de Concepción, Chiquirichape, y le decía, mire, va a ser biferia, yo quiero que van a transmitir Campiña de ahí. Entonces el programa salía los sábados. El equipo de Campiña, que tal vez eran entre camarógrafos, presentadores, editores y todo, unas 15 o 20 gentes. Vinieron unos camioncitos como los que usaban las panaderías en los Estados Unidos, apenas que se corren ahí. Yeah. Uno era donde iba todo el equipo de grabación y eso, y otro donde iban los técnicos y una consola grande donde hacían mespas y todo. Pero ese programa se filmaban ciertas partes desde ese lugar y llevaban a los artistas y montaban al artista a veces en el programa, otras veces se transmitía en vivo y el artista. Todo eso se grababa, iba a la capital, se editaba y salía al aire. El programa era el número 1. Ahí te digo, se daban el lujo en el canal de que los clientes se pelearan por estar en el programa. Tuvieron anuncios fuertísimos como era Sierra Río Rubios, solo para ganadores, y camiones Hino, también famosos. Colgate no se diga con sus jabones, con jabón Favo, toda esa serie. Pero se peleaban de verdad por estar en el programa Calviria. Y entonces eso beneficiaba también a la radio. Claro que se vendían lo que eran los paquetes. Se vendía televisión y radio. Yeah. Y don Pepe, entonces, cuando usted le dicen, bueno, mira, aquí está la frecuencia Estéreo 100, ahí es donde usted termina su relación con esta radio y se viene a Quetzaltenango a... Me vengo directamente a Shela. Eso fue en el año 1900, ahorita te digo de Estéreo, porque me cuesta a veces mantener las fechas. Estéreo Rey fue en el año de 1972. ¿Y Estéreo 100? Estéreo 100 fue en el año de 1982, 10 años después. 10 años después. ¿Y sabe ahí qué día o fecha en específico? Fue un 7 de diciembre, un día martes, que salimos al aire. Y aquí en Shela fue coincidentemente porque
ese día había una celebración, no me recuerdo cuál, y salimos al aire como a las 5 de la mañana, porque teníamos que salir el 1 de diciembre. Pero en ese tiempo los equipos de transmisión utilizaban un sistema que daba la frecuencia que se llamaba cristal. El cristal era como un tubito donde venía una parte que daba cierta frecuencia y eso era la frecuencia que tú tenías. Nosotros originalmente nos dieron la frecuencia de 100.1. Después, por adaptación de las frecuencias por convenios internacionales, nos pasaron a 100.3. Y el nombre no iba a ser Estéreo 100, iba a ser Estéreo Popular. Como la que estaba en Guatemala. Radio Variedad. Sí, pero iba a ser Estéreo Popular la nuestra, porque la queríamos tirar a ese tipo de música. Entonces, cuando íbamos a grabar las primeras identificaciones para la radio, que las hicimos en Guatemala, en un estudio de Roberto Bocaletti, en un estudio de grabación muy buena de audio. Entonces me dijo, mira vos, ¿y por qué si es la frecuencia 100 no le pones Estéreo 100? Pues sí. Y de compañero en el canal tuve a un mercadólogo muy bueno, que era Rolando Bobadilla, y muy bueno para escribir. Entonces él empezó a hacer, ahí sí que, borradores ahí, y pusimos un eslogan que decía, Estéreo 100, 100 en todo. Ahí salió. Esa radio tuvo la bendición que ya salió hasta con anuncios, tú. Ya salí con Rayovac, que en ese tiempo era un excelente cliente. Salí con un laboratorio salvadoreño que producía vacaolina, vacaolineta y un montón de medicinas. Ya tenía el convenio de salir con ellos el 1. Y era mi prisa. Total que hablando con ellos y todo, le dije, mira, te voy a reponer anuncios. Pero tuvimos la bendición que ya salimos con un presupuesto para cubrir gastos, ¿verdad? Ahí sí que cubrir gastos para uno. Ahí está, tú poco a poco ir consiguiendo para lo que sube. Claro. ¿Y comenzó solito? ¿Contrató a alguien? No, tenía varios compañeros de trabajo, pero no gente muy profesional que la tuvimos que ir haciendo, ¿verdad? Ya la radio esta sí salió con un programa menos franjeado, pero sí teníamos programas que le llegaba a toda la gente, porque antes de salir al aire, con este amigo Rolando, vino a hacer un focus group, y eso lo tengo presente en el Salón de Cristal del Hotel Modelo. Pues empezó a invitar a señoras que nuestra programación era dirigida exclusivamente a la ama de casa, porque se da el fenómeno que aunque la señora, pues en la casa, le guste tal y tal producto, muchas veces ella no va al súper. En ese tiempo no iba a la tienda la señora, o sí iba raras veces, sino que iba la empleada de casa. Y la empleada de casa se inclinaba por la marca que viene hoy de radio. Antes había dos marcas de crema dental, por ejemplo. Una que era famosa americana que se llama Pepsodent. La vendían en ese tiempo, el almacén más grande era la Selecta o Mini Mercado La Democracia, de don Ramiro de León. Pero la gente que servía oía más el anuncio de Colgate, porque era muy repetitivo. Porque el anuncio tiene que tener una cierta frecuencia para que penetre en la mente de las personas. Lo ideal de una inversión publicitaria debe ser entre 6 y 10 spots diarios, 10 distribuidos, porque el bombardeo y el estar hace que se graben marcas. Pues nosotros como Estéreo Red sí ya salimos con la bendición de tener varias marcas. Fuimos ampliando mercado y ya no me quedé yo en el Cerro El Baúl, sino que habíamos trasladado nuestros equipos al Cerro Siete Orejas. Entonces en las Siete Orejas ya podríamos desde Zipatate en Escuintla hasta Tapachula, Chiapas. Ahí lo que hicimos fue ir incrementando potencia hasta la potencia que tenemos ahorita, que son prácticamente 10 kilovatios radiados. Por eso es que nos permite cubrir esa distancia. Ya. Eso fue en esa época. Ya, muy bien, interesante, don Pepe. Y cuéntenos un poquito, digamos, de esa evolución. Sé que, digamos, desde el inicio ya salió con la bendición, pero cuéntenos algunos momentos críticos, ¿verdad? Donde se puso ya color de rosa y usted dijo, ay, tal vez la vendo, o tal vez cuéntenos un poquito. Mira, el primer fracaso que tuvimos fue con Radio Fraternidad. A los pocos meses de que salió eso al aire, no teníamos un buen sistema de pararrayos. Cayó un rayo y nos quemó todo el equipo. Estuvimos casi 10 días fuera del aire. El amigo de que te hablaba, Roberto Bocaletti,
tenía un equipo, estaba en Jesús. Me prestó el equipo, pero era muy chiquito. Y pusimos la planta de transmisión, pues la parte transmisora, en el edificio Capueno. Existía en Catedral de los Altos un sacerdote que se llamaba Eugenio Balbuena. Mi familia y nosotros siempre hemos sido muy allegados a la iglesia. Hablé con el padre y le pedí permiso no para poner una torre, sino que existía lo que es una antena en L. De un lado del cable iba el positivo y el otro negativo y transmitía. Cubríamos básicamente Shela para no quedar fuera del aire. Pero teníamos que hacer otro equipo. Nos metimos a una deuda para hacer el otro equipo. Nos lo hizo un gran técnico aquí en Shela, que era el dueño de la radio Landívar. A pesar de que éramos ya competidores, él se portó re bien, nos hizo el equipo. Me acuerdo que nos costó 7,000 quetzales esa transmisión en ese tiempo con una plata. Pero en los pueblos anteriormente, todos los pueblos para su fiesta les gustaba que una radio fuera transmitida. Transmitía la misa, después de la misa empezaba la marimba, se tenía marimba hasta las 12 del día, a las 12 del día paraban y a las 2 de la tarde había que seguir. Eran casi 10 horas de estar trabajando ahí tú. Y ya tenía yo gente para que cubriera ese tipo de transmisiones. Y empezamos con eso y a base de controles remotos y todo lo que hizo, paramos la deuda de la fraternidad. Pero como tú decías, no todo es poderosa. Con las otras radios, con la Estéreo Rey no hubo mucho problema. Con la 100 sí. Tuvimos problemas en el Cerro Siete Orejas. Debe haber algo geológico, pero ahí, en épocas del año, todos los rayos van a caer a ese lugar. Entonces ya hubo que gastar en sistemas de pararrayos y todo para protegerlo. Pero vino año 1992 por ahí, una repetidora de una radio de Guatemala de Canal 3, muy potente, que estaba a la par de la frecuencia nuestra. Ellos aún están en 99.9 y nosotros en 100.3, muy pegadita. Entonces, con un equipo de 10 kilovatios, nosotros en ese tiempo, un equipo de 1 nos borraba. Me recuerdo que habíamos ido con unos amigos a Tikal, y estando en Tikal, me llamaron en el hotel y me dice, tiene una llamada de Quetzaltenango, no sé quién es, que era mi hijo, Francisco José, en patojito todavía. Mira, me dijo, fíjate que la radio no se está oyendo bien por esto y esto, porque tiene mucha potencia y aquí y allá. Bueno, nos tuvimos que regresar. Yo compraba mucho de mi equipo en una empresa de un alemán, muy buena persona el alemán, tú. Y entonces llegué a hablar con él, mira, tengo tal y tal problema, me dijo, las antenas que tienes no sirven. Nosotros en Europa usamos este tipo de antena y me dio una lección. Entonces ya hablo con uno de los técnicos que también trabajaba en el 11, el ingeniero Ricardo Galvez y el ingeniero Carlos Linde. Le dije, muchacha, ¿qué pasa esto y esto? Sí, me dijo, excelente. Pedimos esas antenas, logramos solucionar nuestro problema, pero nos metimos a otra deuda. Y bueno, así es como se crece cuando uno no tiene suficiente capital. Y don Pepe, ¿en qué momento cree usted que fue el boom de Estéreo 100? ¿A los cuántos años de haber? Mira, yo calculo que no tardamos mucho tiempo. Te hablé y te dejé de seguir esa historia de cuando se hizo el Focus Group. Eso nos dio una orientación básica de qué era lo que el ama de casa quería escuchar. Entonces ya orientamos hacia ese público objetivo nuestra programación. Entonces ya tuvimos el incremento en anuncios. Luego contratamos ya, o mejor dicho, llegaron a la radio a pedir de trabajar conmigo a locutores que en ese tiempo habían trabajado en la 620, muy buenos locutores. Ernesto García Salas, él todavía tiene una radio en internet. Estaba también Eduardo Romeo de León García, otro excelente locutor, y un locutor que ahora trabajó conmigo y ahora tiene su propia radio, Héctor Mario Zoom, ya locutores profesionales, pues. Entonces, a raíz de eso también tuvimos una mejor percepción de las personas. Se mejoró la calidad de sonido, porque nosotros éramos una simple FM, pero no teníamos la separación que debe de tener, y invertimos en tener una mejor estereofonía. Ya se compraron mejores micrófonos. En ese tiempo lo más famoso de micrófonos eran unos Shure SM58. Entonces ya se cambiaron a unos Shure MC7, que son mucho más sensibles y todo.
Pero vienen los problemas. Cuando ya teníamos la estereofonía, teníamos unas tornamesas que trabajaban a base de una, no polea, sino a base de un disco de hule. Y eso le transmitía un hum a los cartuchos de las tornamesas, que en ese tiempo no había CDs. Entonces se oía la radio para escuchar la música ligero. El fuerte. A volar las tornamesas esas y a contar unas tornamesas que en el SUEPTA fueron famosas. Actualmente usan mucho todavía los digijockeys esas tornamesas que son marca Panasonic. La SM2, excelente. Pero poco a poco, por ir perfeccionando sonido, te vas dando cuenta que los equipos que tienen van siendo obsoletos. A cambiar consolas, como digo, a cambiar micrófonos, a cambiar tornamesas. En ese tiempo el anuncio se ponía en cartuchos. Tenía un cartucho especial y había unas cartucheras donde tú le ponías 1, 2, 3, 4, 5 cartuchos, apachabas un botón y pasaba y cargabas otra vez. Porque los anuncios tenían diferentes versiones. Por decirte, versión A, versión C y versión D. Uno decía, tome Alka-Seltzer para el dolor de cabeza. Otro Alka-Seltzer le quita las agruras. Otro que decía, después de un día de parranda, ese es mi idioma, pues no había mejor que un Alka-Seltzer. Entonces tenías que tener las 3 versiones y programadas. Y así hacía una pauta. Venía la orden de publicidad de Guatemala y decía, quiero mi anuncio 7:30, 8:40, todo, y tenía que entrar exacto. Entonces el operador tenía que manejar un cartapacio donde en unas hojas con cuadritos se usaba el número 7834, el número del cartucho que tenía que poner, y la versión iba en un número chiquito. Entonces después sí, digamos que cada versión mejor tenía su cartucho y se mejoró mucho la cobertura. Después de eso salió para todos los medios de Guatemala una oficina de monitoreo de radio. ¿Qué era el monitoreo de radio? Ellos le cobraban a la empresa por chequear su pauta publicitaria. Ellos venían a grabar aquí y grababan, por decirte, de 6 de la mañana a 12 y chequeaban si estaba el número de 10 spots si habían pasado y ajustado más o menos a los horarios. Era un problema a veces porque el operador, en lugar de jalar un cartucho con la pista, metía otro y no pasaba el anuncio. Entonces fue donde ya vino después la bendición de la computadora. Tú le metes una pauta a la computadora y la computadora ya sabe que el porte 3 tiene tantos anuncios. Eso también necesita algún encargado de pauta que tiene que desarrollarla, meterla a la computadora. En el estudio de audio tienen que poner los anuncios a las horas que van y subirlas a la compu. Ahora el operador, te digo, es muy bonito. Solo aprieta un botoncito y va a la cadena de anuncios. Música. Ya no hay tal de estar poniendo nada, sino que tienes otra computadora donde está toda la música que tú quieras, ¿verdad? Ya solo te piden con Juan Gabriel tal, el no, ahí está el no, Juan Gabriel y ya. Es muy fácil, ya no hay que estar buscando el disco y uniendo. O sea, el trabajo de radio se ha simplificado mucho. Pero así son las exigencias también de las agencias de publicidad para buenas empresas. Claro, don Pepe, y antes, ¿cada cuánto se cambiaba el equipo y ahora cada cuánto tiempo llega la innovación? Mira, antiguamente un equipo te duraba hace mucho 5 o 10 años por el trote que se le daba, pero no se cambiaba todo de junto, no lo permitía también la economía. Lo principal, por ejemplo, era cambiar la consola. Los micrófonos siguieron siendo los SM7 y SM8 los mejores, esos se mantenían, pero cuando el micrófono se hizo más sensible, vino el problema de la resonancia de las cabinas. Entonces se oían como que estuvieran hablando en un cuarto hueco. Entonces había que poner cortinas o poner en las cabinas material acústico. Pues cada cosa, durante el cambio de equipos, te va viniendo a dar otras exigencias. Y mira, el éxito de este tipo de empresas es no quedarse estacionado, sino que es la evolución. Si tú no vas ahora al día con la tecnología o tratar de vas al día, te mueres. Y el principal avance que nosotros tuvimos fue en el año 92, que vino el Papa. Y entonces no había forma de transmitirlo a nivel internacional, porque era importante que en otras partes se enteraran de lo que el Papa estaba haciendo en Guatemala. Nos metimos a tener el primer servicio de internet en Quetzaltenango. Nos metimos a aventurar de ir a Claro, en ese tiempo era Tergua. A Tergua a ver si nos daban un servicio de internet, nos lo dieron y empezamos a tirar ya la radio por internet. Desde entonces la tenemos ahí.
con deficiencias, porque ahora para transmitir la radio en Internet también se necesita un tipo de proceso. Nos metimos a ese mundo y ampliamos nuestra cobertura. Actualmente tenemos llamados a veces los sábados que tenemos un programa de puras complacencias, de donde oyes a todos los paisanos que están allá en Nueva York, Chicago, San Francisco, aún de la América del Sur, y gente de Guatemala increíblemente que está trabajando en Noruega, en Bélgica y todo, que se comunican a través de ese sistema, ahora que es tan fácil por el WhatsApp. Lo que a la gente le gusta es oír que, por ejemplo, doña Marita, que está en Dallas, está saludando a su familia en San Francisco el Alto. Entonces se deben de poner de acuerdo vía WhatsApp para que la familia de que oye el saludo. Entonces eso te incrementa el nivel de audiencia. Claro. Y, don Pepe, ¿cuál cree usted que son los pilares de éxito de una empresa? Si usted tuviera que montar otra empresa, ¿cuáles serían esos pilares? Decir, bueno, con mi trayectoria, esto haría. Mira, yo creo que lo base es como principia uno su actividad en un mundo de esta naturaleza. Primero, soñar. Si tú no sueñas, no haces las cosas. El pensar en ser cada día mejor. Pero en el caso actual, pensar en tener un capital con que iniciar el trabajo. Con un préstamo, no sé con qué, pero tienes que tener un cierto capital. Porque cuando uno principia con muy poco dinero, se hace mucho más cuesta arriba. Pero te digo, lo primero es soñar. A mí me ayudó muchísimo, no en el mundo ya puramente de radio, sino en el mundo empresarial, mi carrera. Mi carrera, la Universidad Landívar aquí en Quetzaltenango fue un poco accidentada. Primero tuvimos 3 años de un técnico, no se pensaba en licenciatura en la Landívar de Shela. Sacamos un técnico que era el nombre de técnico en la administración financiera e industrial. A los 3 años tuvimos que esperar la promoción que venía atrás de nosotros para hacer un grupo, solo éramos 9. Se formó el grupo, entonces ya nos autorizaron la licenciatura. Para la licenciatura fueron otros 3 años. Entonces logramos salir con eso, pero con todo lo que vas aprendiendo a los lugares donde mandaron a hacer nuestra práctica. A mí mi práctica me tocó hacer en Botrán. Estaba don Venancio Botrán de gerente, varios auditores, no tenía uno solo me recuerdo de don Fernando Anzueto, que era el jefe de auditores, muy estricto, y en el mundo puramente operativo estaba don Pedro Lancho. Pero entonces vas viendo en una empresa cómo se maneja y cada quien el espacio que ocupa. Pero que aunque cada uno haga una actividad distinta, tiene que dar a un mismo fin. Y creo que es lo que se debe hacer en una empresa actualmente. No perder esa visión, pero dar todos a un mismo fin. Yo te digo, como en el caso de ustedes, la mía es una empresa familiar, donde el primero que empezó a trabajar conmigo fue mi hijo, Francisco José. Después las gemelas, una trabajé en un banco y otra de otra. Un día una de ellas llegó, ya no aguanto el trabajo en el banco, llegaba de mal humor a la casa y todo. Le dije, mira, tienes una oportunidad de trabajar, venite a trabajar con vos, no va a poder trabajarme. Ahí está trabajando ahora, ya se cargó la parte financiera, la otra se pasa de vida. Esa es la que maneja la parte puramente de programación de radio con su esposo, y por ese camino vamos. Pero en una empresa familiar debes tratar de tener a la familia unida y a un solo objetivo, igual que el campeón de otra empresa. La única diferencia es que muchas veces se tiene más consideración con los hijos que con los empleados ajenos. Y muchos puestos, yo sigo pensando que debe ser una persona ajena a tu familia para que llegue a tener ese puesto. Yo ya no pienso seguir mucho más en el trabajo, ya estoy viejo, ya tienen que ser las nuevas generaciones. Pero te digo, lo primero es tener un ideal, un sueño, y tratar de llegar a él, no como muchos jóvenes actualmente que ponen un negocio y que piensan que va a ser como el agua potable, desde abrir el chorrito y vas a ver. No es así. Uno a través del tiempo se va dando cuenta que hay tiempos que hay que ir cubriendo y que hay que ir cubriendo fase por fase. El éxito no te permite saltar de aquí hasta el último escalón. Tienes que ir parte por parte. Y yo pienso que es lo que le falta a mucho empresario joven, que piensa que tener una agencia de algo es venir a Shrey y dice, boom. Hay ejemplos, y eso sí, de muchos que han logrado hacer una empresa así. Pero si tú ves las empresas netamente quetzaltecas han ido paso a paso. No se logra tener el éxito así de primera mano.
pero no descuidarse cuando se tiene un éxito de creer que ahí lo lograste todo. Siempre hay un paso más allá. Y protegerte de la competencia, porque la competencia te copia todo lo bueno y casi todos repiten lo que tú haces. Tú lo puedes ver en el mundo de los negocios de barrio. Hoy te ponen una tienda en la 15 Avenida, otro día te la ponen 3 cuadras más abajo, o si está en la Floresta te ponen otra y se van multiplicando. Entonces ya no tienes un competidor si lo tienen mucho. Entonces tienes que dar un paso más adelante para que la competencia no te afecte como te debe afectar si tú te quedas en un solo lugar. Don Pepe, ¿y qué ha sido lo más difícil para la radio para seguir, digamos, teniendo esa audiencia hoy en día con toda la parte tecnológica, redes sociales, etcétera? ¿Cuál cree usted que ha sido el desafío más importante o cómo usted mira la radio en el futuro? Mira, yo creo que siempre pensar en que van a venir tiempos con mucha más actualización actualmente, como por ejemplo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tú le metes ahora un tema y te desarrolla 20. Y las radios no deben ser solo como rockoritas, poner música, sino que tienen que tener mucho contenido. Claro. Y don Pepe, en esa evolución de cambio, algo de lo que usted nunca imaginó ver en la radio que iba a pasar y que ya está pasando, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? Mira, la radio tuvo un cambio radical a raíz de un fuerte temblor que hubo en Quetzaltenango en el año 1992. Fíjate que fue un temblor a eso de las 2:30 de la mañana, pero un temblor que si hubiera sido en Guatemala te dicen que terremoto, pero como fue en Xela, tuvo 6.3 grados, algo así. La parte más afectada fue lo que conocemos como el barrio La Pedrera, la 11 Avenida de la Zona 1, porque como ese lugar había tanta piedra floja, se cayeron algunos sobre casas, había muchas casitas todavía en los sectores cercanos a Xela de adobe, se cayeron algunas paredes, gracias a Dios no hubo muertos, pero eso fue una cosa muy fuerte. ¿Qué pasó? Eso fue a las 2 de la mañana. La radio en ese tiempo no trabajaba 24 horas, trabajaba de 5 de la mañana a 11 de la noche. A la hora que fue el temblor, dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Subí a la cabina, agarré el radio de comunicación, llamé al operador y le dije, al aire vos. Yo tenía rato de no hacer locución ni de operar. Abrí micrófonos y empecé a decir que había habido un sismo. Había otra radio que no estaba aquí en Xela, sino en un departamento cercano, que decía que estuviera preparada las gentes porque venía una réplica mucho mayor. Entonces, en ese tiempo le empecé a decir a la gente que había calma, o que tuviera calma, porque no había en ese tiempo ningún sistema que te pudiera decir que iba a haber un temblor más fuerte. Que había réplicas, sí, pero que iban a ser menores. Eso te lo da la formación de estar leyendo. Y en el mundo de radio tenés que oír y saber de todo un poquito. Otro día me llamó Francisco José y me dijo, mira, vamos a salir a reportear para ver qué pasó en Xela. No había en ese tiempo todavía la facilidad del celular actual, sino que eran unos celulares que venían en unas como valijitas. Había que sacar la antenita y todo y estar marcado. Bueno, salieron y ya teníamos algo de noticia en la radio con un periodista excelente que se llama José Álvarez. Él empezó con mi hijo a sacar información de diferentes lados, pero no había forma de salir al aire, sino que él lo transmitía y nosotros lo volvíamos a replicar. Yo trabajé mucho tiempo también en un periódico aquí que se llamaba La Nación. Como había que cubrir deudas y mantener familia, yo era el jefe de ventas de ese periódico aquí en Xela, todo lo que era anuncio. Y ahí conocí a Francisco Rojas, un periodista muy bueno, actualmente está en acción. Y él llegó a decirme, vos te echo una mano que estás solito. Y empezamos a trabajar. Salimos muy bien, fue una transmisión que estuvo de 2 de la mañana a 10 de la mañana. Llamaban de Huehue, de San Marcos, de la costa, que no tenían comunicación con su familia, que querían hablar y todo, porque en ese tiempo eran los teléfonos de línea o se congelaban, no, se bloqueaban las llamadas. Entonces empezamos a referencia a lo que aquí pasaba. Total, nos fuimos hasta las 10 de la mañana. A esa hora nos despedimos, siguieron ya los locutores en su turno, ya tenía ya operadores y todo que nos ayudaron. Pero a los pocos días llegó Francisco Rojas. Eso, como te digo, fue en enero. Antes de finales de enero llegó Francisco Rojas y me dijo, mira, vos, aquí en Xela no hay un noticiero, como es que hay en Guatemala.
Los corresponsales de Guate aquí, si mucho les dan 5 minutos en cada uno de Guatemala Flash, o son noticieros famosos de Guate, y es necesario que hagamos ya algo por Shela, que tengamos nuestra propia información, pues démoslo. Nos metimos a esa aventura, formamos ya un departamento de prensa, él se quedó de director, ya teníamos reporteros, empezamos a contratar corresponsables en Mazatenango, Retableco, Coatepeque, Quiché, todos los departamentos, y se formó el departamento de prensa. El día ayer celebramos 27 años de este noticiero, y eso es lo que nos ha dado vida, porque tenemos información a cada hora. Antes la mística era, y la orden que tenían los reporteros, si ustedes oyen una ambulancia, tienen que averiguar qué pasó, si es incendio, qué es así, y se lo tiramos a la gente al aire. Y eso le gustó a las personas. Mucho de eso se ha perdido del seguir ambulancias o cosas así, porque ahora ya cada hospital tiene su ambulancia y ya no se puede. Pero se tiene buena relación, digamos, con Cruz Roja, buena relación con bomberos, porque ellos a veces tiran información. Miren, hay un incendio en la zona 9. Entonces ya sabe el reportero que esté más cerca de la zona 9 que tiene que ir al punto. Si el incendio es muy fuerte, ya se manda un equipo de refuerzo o se manda a la unidad móvil ya con un transmisor para no salir por celular, sino salir en directo. Entonces ese cambio le dio otro boom a la radio, porque no solo era música, sino que entretenimiento, sino había una información más rápida. Te digo, la mayor satisfacción para nosotros en ese mundo es que muchas emisoras de la capital y a un diario nos tienen como referentes de Quetzaltenango y nos dan crédito. Por eso mantenemos con ellos buena relación, porque en los canales que tienen noticieros, aunque tengan corresponsal aquí en Shela, siempre llaman a la radio para corroborar datos. Entonces ya dice, bueno, estamos haciendo algo bueno, pero ese siento que fue el boom que tuvo la radio. Y don Pepe, ¿cuál cree usted que es lo que se debe hacer para tener ese liderazgo como lo tiene Radio Estéreo 100 como empresa? Porque obviamente la competencia día a día va. Pero realmente pues ustedes han logrado tener ese liderazgo. ¿Cuál es el factor de éxito? Mira, yo creo que saber oír consejos, saber oír críticas. Y cuando tienes críticas es cuando dice uno y te pones a analizar si tienen razón en esto lo tenemos que corregir. Porque te digo que el público de radio no perdona tú. Si por ejemplo dice, por decirte algo, si dijera pues hoy 23 de enero, luego empieza, ¿cómo es que no se enteran ni qué fecha soy, que como son de brutos? Porque las redes sociales para eso se prestan. Entonces todo eso te sirve para decir, esto hay que corregirlo. Si damos mucha información de gobierno, estos están vendidos como el gobierno. Si damos mucha información municipal, saber cuánto les están pasando de dinero. Eso es así, pero tenés que seguir tú tu camino, porque no sabes si la crítica es para beneficiarte o para perjudicarte. Porque a veces la misma competencia te torpedea. Entonces tienes que tener los ojos muy abiertos. Aquí, como te digo, saber escuchar y recibir consejos. En la familia tenemos un consejo familiar que nos reunimos para analizar qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Y aparte tengo un excelente asesor empresarial, que es el que nos da las pautas y las guías de qué tenemos que hacer en el departamento financiero y todo, y cómo nos debemos manejar. Muy bien, excelente, don Pepe, la verdad es que nos ha dejado mucho. Muchas gracias, de verdad así sea. Sí, seguro que sí. Muchas gracias por contar un poco de toda esa carrera de fracasos y éxitos, y de todos se aprende. Así es. Así que muy agradecido. Estoy seguro que para toda nuestra audiencia la historia de don Pepe Ralón ha sido de mucha bendición, y gracias por colaborar con nuestra comunidad. Dios lo bendiga y que siga teniendo muchos éxitos. Gracias, Jorge. Te agradezco mucho la invitación.